Los chicos de la ciudad que antes se burlaban de mí, ahora me miraban con respeto e incluso algo de admiración. Escuchaba susurros detrás de mí mientras nos adentrábamos en los estrechos pasajes de los barrios urbanos. Ese es Swami, el alumno de Charaka. Me llenaba una constante disposición para aprender y servir. Aunque hace poco la vida era más simple en mi pueblo natal, donde los niños aprendían de herreros o carpinteros y los médicos parecían algo lejano y misterioso. Las calles de la ciudad latían con un ritmo especial. A diferencia de los pueblos, aquí cada paso podía traer una nueva enigma, historia o tragedia. Pasaban personas con vendajes en la cabeza y muletas, cada uno con su propia razón para sufrir. Bajo el sol y el polvo nacían nuevas leyendas y canciones sobre las maravillas del arte médico, y los nombres de Charaka y sus discípulos se esparcían como el viento. Si les gusta este tipo de contenido y quieren escuchar más historias fascinantes, suscríbanse al canal y denle me gusta, pero solo si realmente les interesa. Prepárense para la historia y a quienes la escuchan antes de dormir, ya les deseo dulces sueños. Ese día, como siempre, yo era la sombra de mi maestro. Majestuoso y severo, miraba adelante, eligiendo el camino, deteniéndose a veces para observar una herida o preguntar a algún transeúnte sobre su salud. En la cajita yacían los instrumentos más valiosos: pinzas de bronce, hojas delgadas, corteza seca y polvos de plantas raras. El legado de generaciones de conocimientos médicos reunidos de los rincones más remotos del país. Charaka podía recolocar huesos, distinguir cientos de hierbas e incluso restaurar lo perdido: narices, orejas, labios, arrancados en batallas o por severos castigos judiciales. Sus medicinas, extraídas de plantas y minerales, gozaban de fama por su amplio espectro de acción, desde aliviar el dolor sencillo hasta complejos procedimientos reconstructivos. Algunos lo consideraban un mago, pero él siempre permanecía humilde, evitando los elogios y agradeciendo solo a sus maestros y a la antigua escuela médica, que según los ancianos fue el primer hospital del mundo. Nuestro camino nos llevó desde la calle principal a un callejón donde casas bajas de fachadas grises se apretaban unas contra otras, dejando pasajes estrechos por los que rara vez penetraba la luz. Allí vivían los pobres, aquellos cuya suerte dependía a menudo de la bondad de otros y de si al final del día conseguían comprar siquiera un poco de medicinas, si les quedaba alguna moneda de cobre en el bolsillo. Charaka siempre abría las puertas para estas personas. Con el dinero obtenido de los pacientes ricos, compraba medicinas para todos los que la vida había traído a las puertas de su hospital. En los días fríos de Emanta, cuando las lluvias y las heladas golpeaban a los pobres habitantes, mi maestro les distribuía ropa cálida o mantas. Vi cómo su bondad transformaba el mundo a su alrededor. En la esquina de una casa de 2 pisos, del color de la arena desgastada, Charaka se detuvo de golpe. En sus gestos, a pesar del cansancio, había algo majestuoso e inquebrantable. Me miró atentamente, casi penetrante, y musitó con voz ronca: «Esta casa pertenece a un buen hombre. Ahora está muy enfermo. Dudo que podamos ayudarlo, pero debo intentarlo. El dueño de esta casa ayudó a tu padre. Aquí se escondió con un vendaje en la boca, aquí le hice una operación complicada». Me quedé paralizado. Cientos de preguntas se arremolinaban en mi mente como hormigas. El maestro, como esquivando mi curiosidad, se alejó hacia un árbol sombreado allí. Su figura se volvió como la de un anciano sabio de leyenda. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba la sombra de una antigua tristeza. Así comenzó mi aventura en esta ciudad. No solo un camino junto al maestro, sino un viaje hacia conocimientos más profundos sobre el verdadero valor de la vida humana, sobre cómo la justicia desplaza la injusticia, y cómo las manos del médico pueden devolver lo arrebatado por la cruel suerte. Sabía que me esperaban no solo lecciones de medicina, sino de misericordia y resistencia, sin las cuales no se puede comprender la esencia de esta antigua tierra.
Caminando a 2 pasos detrás de mi maestro, con una caja pesada en la mano, siempre recuerdo el día que vi por primera vez la clínica de Charaka. Mi padre, silencioso y decidido, aún era mi apoyo, me agarraba fuerte de la mano, guiándome por las calles bulliciosas. No preguntamos a nadie por el camino porque mi padre confiaba en su instinto. Quien busca la verdad encontrará el camino, incluso entre la multitud y el caos de una ciudad extraña. No había silencio en la entrada de la casa de Charaka. Decenas de personas con cabezas vendadas, caras con cicatrices, muletas, se reunían, todos esperando. Cada uno contaba sus dolencias, discutían por el turno y se enfadaban si alguien intentaba colarse. Solo los mordidos por serpientes podían pasar sin hacer cola. Sus gemidos eran el eco de los peligros más terribles, conocidos tanto en el pueblo como en la ciudad. Nunca había visto tanto sufrimiento en un solo lugar. Los pacientes ricos traían monedas de oro, pero casi igual cantidad de pobres esperaban allí. Charaka abría sus puertas sin dudar: medicina para los ricos, ayuda para todos. Supe que durante la estación fría de Gemanta, cuando la lluvia y el llovizna encerraban a las personas en casas oscuras, Charaka incluso repartía ropa y mantas calientes a quienes no podían permitirse ni un tratamiento simple. La sala de la clínica era espaciosa, con paredes blanqueadas y armarios que guardaban tesoros invaluables: corteza seca, instrumentos de bronce, cuchillos afilados con mangos retorcidos. Largas sombras de las sillas se deslizaban por el suelo, mezclándose con el crepúsculo de la tarde. Cerca de la ventana estaba un anciano, severo, alto y tranquilo, con una sabiduría distante brillando en sus ojos. Mi padre fue el primero en hablar. Mi Salvador. Él no se queja. Lo traje para que le muestres el camino a la verdad. Charaka pasó su mano por su frente, como intentando refrescar la memoria. Mi vista ya no es la misma, pero reconozco tu voz. Eres Vayanata del pueblo de Lajauri. ¿Y este es tu hijo? En ese momento, no comprendía que esa breve conversación cambiaría mi destino para siempre. Charaka no era un maestro en el sentido pleno, no tenía escuela, solo una clínica donde eliminaba defectos corporales. Pero mi padre insistió: Swami será tus ojos, será tu bastón y tal vez devolverá a alguien lo que injustamente le fue arrebatado. Con lágrimas en los ojos, me despedí de mi padre. Todos los demás entregaban a sus hijos a herreros o carpinteros, pero él me confió a un extraño, apostando por la verdad y el conocimiento. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. De la mañana a la noche, el trabajo dentro de la clínica de Charaka no cesaba. Tras una breve pero decisiva conversación entre mi padre y el maestro, mi visión del mundo cambió. Charaka no era como los curanderos que había escuchado en las leyendas del pueblo, ni como los médicos ambulantes. Los habitantes de la ciudad, los funcionarios reales e incluso los ricos lo respetaban, pero sobre todo lo respetaban aquellos que llegaban en la desgracia, en necesidad, en desesperación o sufriendo enfermedades que no podían superar solos. Dentro de su clínica, Charaka era tanto un mentor estricto como un oyente compasivo. La casa, llena de sombras y luz, podía intimidar a cualquier chico sencillo, pero sentía que ocurrían grandes cosas, a veces incluso milagros. No me preocupaba tanto la conversación con mi padre ni las lecciones futuras. Observaba los movimientos del anciano, su habilidad para detectar el dolor aún con una respiración leve del paciente, la firmeza en su voz y la suavidad en sus ojos. Charaka observaba más que hablaba. Se acercaba a cada paciente con atención. Escuchaba cuidadosamente. Palpaba el pulso. Miraba la piel. Preguntaba sobre detalles pequeños: ¿qué habían comido ayer? ¿Cómo se sentían por la mañana? Su sueño. E incluso sus pensamientos. El antiguo conocimiento, la Ayurveda, que se dice:
fue transmitido por los dioses a las personas, vivía en sus manos. Él no solo curaba, también enseñaba. Hay que aprender siempre, y cuando crees que sabes todo, no sabes nada. En los primeros días, me enseñaron las tareas más simples: traer agua limpia, entregar hierbas, mantener limpias las habitaciones, anotar los nombres y cambios que los pacientes mostraban después del tratamiento. Incluso la tarea más pequeña era importante aquí. Y esas rutinas diarias, poco a poco, se convirtieron en mi nuevo hogar. Recuerdo cómo olían las medicinas y las hierbas, cómo al atardecer el ruido dentro del hospital se calmaba y solo se escuchaban sollozos apagados en algún rincón. Cada día veía más. Alguien nos agradecía con lágrimas en los ojos, alguien dejaba regalos y monedas, pero la mayoría se alegraba de poder caminar otra vez, sostener una cuchara, ver el sol y tener un hogar propio. Así, me convertí no solo en un alumno, sino en parte de una gran obra de misericordia. Charaka no era un médico común. Su nombre se convirtió en sinónimo de la máxima habilidad y una ética dedicada a la curación. Nacido en Cachemira, casi no se sabe nada sobre su infancia, pero dejó una huella perdurable como educador médico y escritor de gran prestigio. Las leyendas cuentan que sus estudios y búsqueda de conocimientos médicos duraron muchos años, y su dedicación fue única. Creía que curar a una persona implicaba cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente, el alma y el entorno. El libro principal atribuido a él, el Charaka Samhita, se convirtió en la base de la Ayurveda, una ciencia holística de la vida y la salud, que sigue impresionando a los investigadores por su profundidad. Charaka insistía en que prevenir la enfermedad es mucho más importante que tratarla. Para él, la salud era la armonía entre cuerpo, mente y naturaleza. Desarrolló una descripción detallada del cuerpo humano, considerando el corazón como el centro de la fuerza vital, conectado a través de 13 canales principales que circulan nutrientes y eliminan desechos. Los médicos debían vigilar cuidadosamente estos canales, porque cualquier obstrucción podría causar enfermedades o deformidades. Para Charaka, no había asuntos triviales en el arte de curar. Enseñaba a sus discípulos no solo cómo realizar cirugías con destreza, preparar medicamentos herbales o colocar huesos, sino también cómo tratar a los pacientes con mucho cuidado y compasión. Un médico debía involucrarse plenamente en la situación del paciente mostrando atención, comprensión y empatía. La palabra del médico debía ser suave y sincera, y la confidencialidad médica era sagrada. Charaka instaba a sus alumnos a no abandonar a los pacientes, incluso si eso implicaba arriesgar sus propias vidas. En su obra describió más de 600 sustancias medicinales de origen vegetal y mineral, clasificándolas según sus efectos y modos de uso. También introdujo un nuevo enfoque diagnóstico. No solo tratar síntomas, sino buscar y eliminar la causa raíz de la enfermedad, ya sea física o psicológica. Sus ideas fueron revolucionarias para su época y sentaron las bases de una medicina sistemática que considera la individualidad de cada persona y todos los factores de su vida. Aprendí esto de él, paso a paso. Al escuchar sus enseñanzas, sentí respeto y temor a la vez. Me invadió una enorme responsabilidad hacia aquellos que confían al médico lo más valioso, su vida y salud. En lo profundo de mi memoria permanece para siempre el día en que Charaka me contó acerca de mi padre, un hombre probado muchas veces por un destino amargo, y sobre el crimen cometido contra él con gran injusticia. Esta historia iluminó mi nueva vida y me ayudó a entender por qué me encontraba en una ciudad extraña, junto a un gigante del arte de la curación. Mi padre venía del pueblo de Lajauri, un lugar donde muchos perdieron la esperanza de una vida mejor. Pero una desgracia no pudo evitarse. Su pueblo se quemó tras un rayo.
Mi madre se mudó a casa de sus padres, y mi padre fue a la ciudad para vender una de las 2 pulseras de oro, pero este simple intento de ganar dinero llevó a una lucha desigual. En el mercado de joyeros, los guardias reales lo agarraron por los codos y le quitaron la pulsera, acusándolo de robo. Un joyero real, hombre de alto estatus, convenció a todos de que fue mi padre quien robó las pulseras de la princesa e incluso exigió que entregara la segunda pulsera que supuestamente ocultaba. El juicio fue rápido pero injusto. La confiscación de las pulseras fue el pretexto para la tortura. A mi padre le cortaron el labio inferior con unas pinzas, una sentencia cruel que lo dejó desfigurado en el cuerpo y el honor. Entonces no podía creerlo, porque los labios de mi padre estaban intactos. Charaka me enseñó con rigor, paciencia y atención. Por eso escuché cada palabra con cuidado. Mi madre no se resignó a su pérdida, fue al palacio del rey con la última pulsera para apelar la injusticia. Su dolor y valentía despertaron simpatía e incluso indignación entre aquellos que antes pedían castigo. El rey examinó las pulseras y finalmente comprendió que se había equivocado, convocando al joyero. Bajo amenaza de muerte, el joyero confesó su culpa. Las pulseras robadas de la princesa fueron parcialmente devueltas, pero el daño permaneció. Entonces, la esperanza apareció en la forma de Charaka. Propuso una cirugía, un caso único, el primer caso mundial de reconstrucción labial. Aunque el procedimiento era desconocido y todavía se desarrollaba, guardó sus dudas para sí mismo, apoyando al paciente y a su familia. Sus manos se convirtieron en instrumentos de un milagro, y tras un mes, mi padre pudo vivir casi plenamente otra vez, con una segunda oportunidad. Esta historia me enseñó el valor del conocimiento y la importancia de soñar con la justicia. Entendí por qué mi camino era seguir a Charaka, para ayudar a otros a recuperar lo que habían perdido, ya sea físico o espiritual. El día en que Charaka comenzó la operación en el labio de mi padre quedó grabado para siempre en mi memoria. Esta operación no fue solo cuestión de habilidad manual, sino un verdadero arte que nació de siglos de conocimientos médicos y maestría. En ese tiempo, fue una práctica única que estaba adelantada a su época, y Charaka se convirtió en su primer creador en el mundo. La operación requería la máxima precisión y paciencia. Según mi maestro, cortó un parche de piel del muslo de mi padre, marcado por una cicatriz que recordaba un encuentro con un tigre. Ese parche, entero de piel, se convirtió en el labio vivo, delicado, aunque herido, pero capaz de seguir viviendo. Este método de restaurar partes dañadas del cuerpo era poco convencional. Pero Charaka confiaba en sus habilidades y en las enseñanzas de la Ayurveda, que enseñaban los matices más finos de la reparación del cuerpo humano. Para prevenir inflamaciones e infecciones, fumigaba la herida con hierbas especiales y aplicaba vendajes que mantenían la limpieza y la curación. Mi papel como alumno, Swami, era ayudar en cada paso, pasar los instrumentos, asegurar la esterilidad, apoyar a mi padre, que soportaba el dolor y el miedo con paciencia. Nunca imaginé entonces que sería testigo de un milagro así. Después de un mes, el paciente estaba casi completamente recuperado. Y fue más que una victoria física, se convirtió en esperanza para muchas vidas rotas rechazadas por la sociedad. Charaka dijo: curamos el cuerpo para darle a la persona la fuerza para seguir viviendo, no solo por belleza. Este primer éxito sentó las bases para mi trabajo continuo con el maestro. Aprendí no solo el tratamiento, sino también el arte de entender el dolor y las dificultades de cada destino humano. Mi vida en la clínica de Charaka era como un pulso rítmico incesante y complejo a la vez. Desde la mañana hasta la noche, estaba ocupado con pequeñas tareas que al principio parecían insignificantes. Llenar recipientes con agua, preparar infusiones de hierbas, ayudar a los enfermos, limpiar y vigilar cuidadosamente las medicinas y herramientas,
Pero fueron estas acciones simples las que formaron la base de un gran arte. Cada día traía nuevos desafíos, alguien tenía dificultades para respirar, otro gemía de dolor, y otros sufrían de dolor en el corazón o en la cabeza. Charaka me enseñó a escuchar no solo las palabras, sino también el cuerpo del paciente, su respiración, cambios en la piel, comportamiento. Él decía: un aprendiz debe ser como el fuego, no solo iluminando, sino también sintiendo el calor y el frío. Mis habilidades crecían mientras veía al maestro colocar huesos con facilidad, poner vendajes, tratar con hierbas y conocer cientos de recetas de plantas y minerales. Aprendí a recordar cada pequeño detalle, cómo extraer el jugo de las hojas, cómo preparar correctamente mezclas de hierbas, cómo combinar polvos para aliviar el dolor. Al mismo tiempo, entendí que esto era más que ciencia, era una vocación. Cada paciente salvado, cada sonrisa agradecida me enseñaba a no temer la responsabilidad ni los desafíos. La clínica misma, un lugar lleno de compasión, paciencia y esperanza, se convirtió en mi nuevo hogar. El maestro protegía estrictamente el secreto médico. No permitía contar nada sobre los pacientes para evitar el mal uso de la información. Cuando entres en la casa de un enfermo, llevas no solo conocimiento, sino la mayor responsabilidad. Eres los ojos y las manos de tu maestro. Aprende con diligencia, porque muchas vidas dependen de ti, repetía a menudo. Los días pasaban y me sumergía más profundamente en el mundo de la medicina, preparándome para convertirme en un verdadero aprendiz del gran Charaka, y quizás algún día caminar su camino como sanador. La ciudad donde vivíamos y trabajábamos era diversa. En cada rincón se sentía un carácter propio, alegrías y miedos. Empecé a entender esto poco a poco cada vez que recorríamos con Charaka las estrechas calles donde olía a pan recién horneado y humo, y las voces de los comerciantes y el bullicio de los niños llenaban el aire. A menudo visitábamos barrios pobres donde las casas estaban pegadas unas a otras y la gente luchaba diariamente contra el hambre y la enfermedad. Allí vi la verdadera esencia de la labor del sanador, no solo tratar enfermedades, sino dar esperanza y apoyo a quienes habían perdido la fe. Swami podía sentir la ansiedad y el miedo en cada hogar lleno de humo. Porque ese era un mundo en el que no solo las enfermedades, sino también la dureza de la vida pesaban en cada aliento. Cuando la enfermedad no se podía curar con una simple hierba o vendaje, Charaka realizaba procedimientos más complejos, colocaba huesos, hacía pequeñas cirugías, a veces incluso trataba la nariz o las orejas con vendas. Él me transmitía todas estas habilidades, sosteniéndome la mano para que no tuviera miedo y creyera en mi fuerza. Mis días se llenaron de primeras decisiones: cómo tratar bien una herida, cuándo llamar a un ayudante y cuándo confiar en mis ojos y en mis instintos. Cada paciente se convirtió en una lección y cada vida salvada era una esperanza para continuar. Por la noche, al regresar a la clínica, me sentía cansado pero orgulloso. Charaka solía decir: no eres solo un estudiante, Swami. Eres una persona que sostiene en sus manos el destino de otros. Recuerda que no caminas solo, sino que el conocimiento camina contigo, a través de tus manos. Estas palabras se convirtieron en mi guía mientras me sumergía aún más en la ciencia y el arte de la sanación, preparándome para los desafíos que vendrían. Con el tiempo, bajo la influencia de la estricta pero tierna sabiduría de Charaka, mi mundo interior se abrió a nuevas dimensiones. Aprendí no solo el arte de curar, sino también el significado profundo de esta profesión, más allá de los procedimientos cotidianos. Charaka solía decir: curar no es solo habilidad con las manos, es ante todo aprender paciencia, compasión y, lo más importante, entender el alma humana. Sus palabras me calaron hondo, cambiando poco a poco mi visión del mundo. Empecé a comprender que curar no es solo eliminar el dolor, sino guiar a la persona hacia la integridad,
hacia la armonía del cuerpo y el alma. Cada día, al ver a los enfermos y su fe en la recuperación, sentía una gran responsabilidad. Charaka me enseñó a mantener mis pensamientos y emociones en equilibrio sin permitir que las dudas controlaran el tratamiento. Esa armonía interior es la base del arte. El médico debe ser tranquilo como el agua para transmitir esa armonía a los demás. Se produjo un crecimiento invisible. Crecimiento del espíritu. Confianza en mí mismo y en la ayuda que doy a los demás. Comprendí que con cada paciente dejaba de ser solo un alumno para convertirme en alguien que transforma el mundo que le rodea. El amor por el maestro y el respeto por los pacientes se convirtieron en mi brújula diaria. Aprendí a ser valiente ante las dificultades, compasivo ante el dolor y a reconocer mis errores para mejorar. Cada día traía nuevas historias y nuevos rostros, pacientes de todas las edades, de diferentes clases sociales y profesiones, cada uno con su propia historia y necesidades. Las calles de la antigua ciudad se convirtieron en mi segundo hogar. Al atravesar los mercados bulliciosos, mi maestro y yo solíamos encontrarnos con artesanos con las manos vendadas, viajeros agotados y madres con bebés llorando a causa de enfermedades. Un día nos llamaron para atender a un niño pequeño que había enfermado con una fiebre alta repentina. Sentí nervios. Cada visita al enfermo ponía a prueba mi capacidad para enfrentar el miedo y la duda. Charaka me explicó con calma, paso a paso, cómo diagnosticar y tratar, enseñándome a mirar más allá de los síntomas. Mi maestro decía, no hay cosas pequeñas en la medicina, todo importa. Una persona sana es la armonía del cuerpo y el espíritu. Esa armonía se convirtió en mi objetivo, ayudar a cada persona a volver a la vida que merece vivir. Vagar por la ciudad me enseñó a escuchar no solo a los enfermos, sino también a la ciudad misma, su respiración y ritmo. Me volví más atento a los pequeños detalles, lágrimas y sonrisas, paciencia y esperanza. Estos desafíos me hicieron más fuerte, no solo como alumno de Charaka, sino como una persona lista para llevar luz a los rincones más oscuros de la vida. En el hospital de Charaka, cada persona tenía su propia historia llena de dolor, esperanza y cambios. Recuerdo algunas que me conmovieron profundamente y me enseñaron más que cualquier libro. Un día nos trajeron a una mujer con las piernas gravemente afectadas. Había soportado el dolor durante mucho tiempo, temerosa de perder su trabajo, pero el sufrimiento se volvió insoportable. Cuando Charaka la examinó, le recetó compresas especiales de hierbas y manipulaciones suaves de las articulaciones que poco a poco devolvían la movilidad. Su agradecimiento fue tan sincero que vi que no solo la medicina tiene poder, sino también la bondad humana. Otro paciente fue un anciano artesano con una herida purulenta en la mano. Cada mirada suya reflejaba un suspiro doloroso de preocupación, porque la herida amenazaba su vida. Charaka aplicó una limpieza minuciosa, infusiones especiales y un cuidado riguroso, visitándolo frecuentemente para vendar y darle ánimo. Esto requería paciencia y precisión. Aprendí verdadera dedicación siguiendo su ejemplo. Cada paciente, incluso el más pequeño, sentía el cuidado. Charaka me enseñó a guardar el secreto médico, no hablar sobre lo que veía o escuchaba, para proteger la dignidad y la seguridad de los enfermos. Una vez tuvimos que tratar a un bebé con fiebre alta. Charaka ordenó con firmeza: la fe en la medicina debe ser mayor que el miedo. Preparamos cuidadosamente una infusión de hierbas y atendimos al niño con ternura hasta que llegó el alivio. Estas historias
moldearon mi comprensión de la medicina no solo como ciencia, sino también como un arte de humanidad. Estudiando con Charaka, me di cuenta rápidamente de que la medicina no es solo una ciencia en la que todo se puede medir y calcular. A veces, un médico tiene que considerar no solo los síntomas, sino también vidas, destinos y esperanzas. El tratamiento podía ser doloroso, largo y a veces sin esperanza. Un día, recibimos a una mujer con una lesión grave para la que un tratamiento simple no era suficiente sin cirugía. Charaka consultó conmigo largamente, explicándome que la medicina es el arte de elegir, pero también un servicio. A veces hay que arriesgarse para darle al paciente una oportunidad. Este encuentro me enseñó responsabilidad. No basta con tratar solo por hacer algo, sino que hay que encontrar el mejor camino, aunque sea difícil y complicado. Vi a mi maestro apretar los labios, mirando por la ventana, y comprendí que su dolor no era menor que el de sus pacientes. También descubrí otro lado de la medicina: dilemas morales y conflictos internos. No todos los días traían victoria, pero cada uno enseñaba algo muy importante: compasión, humildad, coraje. Estos momentos dejaron una profunda huella en mi corazón y me formaron como un médico consciente y un ser humano. Estaba listo para seguir adelante, para mejorar aprendiendo de un gran maestro. Una nueva tarea me puso frente a una difícil decisión. Estábamos tratando a un viejo viajero que anhelaba regresar a casa, pero sus heridas lo dejaban débil. Sus ojos estaban llenos de tristeza y su cuerpo gimía de dolor. Sentí que esto era más que una enfermedad. Era una lucha por la dignidad y la voluntad humana. Charaka me explicó lentamente que la cirugía y el tratamiento no eran solo operaciones, sino un arte de escuchar y comprender. Me enseñó a mantener la mano en el pulso no solo del paciente, sino también de mi propio corazón. Juntos luchamos por cada respiración que tomaba, por cada paso que daba. Durante largas vigilias nocturnas, Charaka hablaba sobre el miedo y la fe, sobre cómo un médico debe mantenerse calmado y dar esperanza. Escuché pacientemente, dándome cuenta de que la verdadera curación comienza con la fe. Pero no solo los pacientes me pusieron a prueba. Mi relación con el maestro se fortaleció y las lecciones profundizaron. A veces sentía dudas internas por sus estrictas enseñanzas, pero aprendí a aceptar la crítica y crecer. Este camino no fue fácil, pero sí luminoso. Sabía que muchas más pruebas me esperaban, físicas y espirituales, y estaba listo para enfrentarlas con honor. Una mañana, llegó a nosotros una mujer, su rostro cubierto de lágrimas y destellos de esperanza. Nos contó que había perdido a su esposo debido a una enfermedad que nadie pudo curar. Ahora venía buscando ayuda para su hijo, un niño que se había vuelto débil y agotado. Charaka la escuchó atentamente, examinó al niño y prescribió un tratamiento que requería mucha paciencia y un trabajo preciso con hierbas y extractos. La vi caminar a casa llevando la esperanza y la determinación en su corazón. Fue una pequeña victoria en una gran batalla por la vida. Otro caso fue un joven herido en una pelea que temía no solo el dolor sino también el juicio de la sociedad. Charaka me enseñó a sanar no solo las heridas del cuerpo, sino también las que están ocultas profundamente en el alma. Aprendimos a dar a los pacientes la fuerza para aceptarse a sí mismos y su pasado. En esos momentos entendí que un médico no es una máquina para curar, sino un guía y un amigo compasivo que ayuda a transitar los caminos más oscuros. Mi maestro solía decir: sin fe y amor, ninguna operación tendrá éxito. Estas lecciones se convirtieron en piedras preciosas en mi crecimiento personal. Aprendí a ver el mundo con los ojos de los demás, a sentir el miedo y la alegría ajenos, y a ser parte de su destino. Después de muchos años de aprendizaje y servicio, comprendí que el verdadero arte de la medicina no solo consiste en tratar las dolencias físicas, sino también
en aprender a vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Mi maestro Charaka, un gran médico y sabio, me dejó no solo conocimientos sobre hierbas, cirugías y diagnósticos, sino también una profunda comprensión de que la prevención es más importante que la cura. Charaka enseñó que la vida es una maravillosa interacción entre el cuerpo, el alma y la naturaleza que nos rodea, y que mantener la salud depende del estilo de vida, los pensamientos y las acciones de la persona. Introdujo el concepto de 13 canales vitales y explicó cómo equilibrarlos para evitar enfermedades. Su obra, la Charaka Samhita, se convirtió en la base de la Ayurveda y transformó el mundo del conocimiento médico. Di mis primeros pasos como estudiante, luego como asistente y finalmente como médico, cuyo principal deber era el honor y la responsabilidad hacia cada persona. Vi cómo los conocimientos de mi maestro ayudaban a devolver la vida y daban esperanza a quienes se habían rendido al destino. Al concluir este camino, siento la fuerza para seguir adelante, para llevar la luz del conocimiento y la compasión a futuras generaciones. Y el recuerdo de mi maestro Charaka es un faro que me guía hacia acciones buenas y justas, en el camino de la sanación y la vida.